Hermanos, buenos días. Primero, no me habían visto por acá. Soy Julio César Valdés. Bienvenidos a esta primer clase de homilética. Soy nuevo en el instituto y les agradezco a ustedes la oportunidad de compartir, de ayudar. Los invito también a que hagamos una reflexión pequeñita sobre el por qué estamos estudiando todo esto de teología. Que no se quede solamente en un ejercicio personal de aprender cosas o de recibir información, sino que sea también una sed de entender de verdad en qué es en lo que creemos, de comprender nuestra fe para poder compartirla con nuestras familias primero y con toda la comunidad sobre la que podemos influir o sobre las que el Señor nos hace influir. Entonces, que sea un reto, no solamente recibir información, sino aprender de verdad, de corazón. Vamos a empezar homilética, ¿sí? Esta son la primera de 4 clases en las que vamos a hablar de cómo es que presentamos la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. En estas 4 clases vamos a ver una introducción al tema, cuáles son los tipos de sermones, cómo debe el predicador prepararse, algunas herramientas de oratoria y el bosquejo, que es la parte central de la homilética, cómo se construye, cuáles son sus partes, etc. Vamos a la siguiente. Como introducción, le damos una definición que encontramos fácilmente de lo que es homilética. Dice que la homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Incluye tanto la organización del material como la preparación del mensaje para predicar efectivamente. Hasta ahí es sencillo y es muy fácil de entender, yo creo, la definición. Vamos a ir un poquitico más profundo para extraer y entender bien de dónde es que viene. Siguiente. Encontramos, por ejemplo, en Hechos 20:11. Esto que ven aquí es una captura de una Biblia interlineal, que es una de las recomendaciones que siempre hacemos, de ir conociendo muy bien de dónde vienen las palabras de lo que estamos tanto leyendo para nuestra construcción personal, como a la hora de hacer este ejercicio de predicar. Entonces aquí en este versículo encontramos que hay una parte en donde dice habiendo conversado. Y encontramos una palabra que hace referencia al término 3656 del diccionario de griego. Vamos a otro versículo, el siguiente, en Lucas 24:14. Ahí dice, y en ellos estaban conversando hacia uno a otro acerca de todas las cosas que han acontecido. Y vemos también nuevamente el término 3656. Entonces miremos adelante cuál es qué es lo que dice ese 3656 en el diccionario Strong. Dice homileo. De ahí viene la palabra, que hace referencia a estar en compañía con, es decir, por implicación, conversar. Básicamente, homilética es entonces hablar. Sencillo hasta ahí, ¿cierto? Sin embargo, miramos la siguiente. Cuando hacemos una definición un poquitico más cuidadosa, vemos que la homilética viene del griego homilios, que tiene una connotación de juntos a reunirse y en teología tiene que ver con el uso de los principios de la retórica para la predicación pública. Seguimos con la definición y vemos que la palabra homilética es la latinización, o sea, pasamos del griego al latín de la palabra griega homileo o el verbo tomil o geo, que significan declarar, confesar, platicar o charlar. En Hechos 20:11 y en Lucas 24:14, que fueron las citas que miramos al principio, vemos cómo se trata de combinar las palabras homo, que significa semejante, y lego, de manera que en un sentido más cuidadoso,
se trata de realizar una confesión fidedigna, es decir, lo mismo en el sentido de no alterar el contenido del mensaje. ¿Sí? Y ese último párrafo es cuidadoso. Se trata de realizar una confesión, eso viene de profesar, de confesar, decir lo mismo sin alterar el contenido del mensaje. Esa es una de las claves. Vamos a la siguiente. Y vemos cómo podemos decir entonces que la homilética es considerada como la ciencia o arte de interpretar y comunicar fielmente la palabra de Dios. Y están subrayadas interpretar y comunicar fielmente. Son términos muy importantes en esta parte. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el propósito? James Crane, en su libro El Sermón Eficaz, menciona 6 propósitos generales de la homilética. Un propósito evangelístico, que es el que se usa en un auditorio o ante el público cuando hay personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, primero vemos que se trata de explicar a personas que no lo conocen todavía. Un segundo propósito es uno doctrinal, que es el que se plantea cuando ya hay cristianos que necesitan ser formados doctrinalmente. Entonces vemos en estos primeros 2 puntos cómo el sermón va dirigido tanto a personas que no conocen como a personas que ya conocen a Cristo y que ambas necesitan conocer más. Vamos a la siguiente. Para ver que un tercer punto tiene que ver con un propósito devocional, que es cuando se usa a un auditorio que necesita una inspiración para motivar, adorar, alabar o rendirse al Señor. Vamos como subiendo en una escala de importancia o de relevancia. En un cuarto propósito se habla de un propósito ético-moral, cuando el auditorio necesita ser corregido, advertido, exhortado en cuanto a situaciones pertinentes a la ética y a la moral cristiana. ¿Bien? Entonces vamos hilando cada vez más fino. En la siguiente podemos ver cómo hay un quinto propósito que es de alentar. Y ese que se plantea cuando la audiencia necesita ser estimulada, cuando necesita ser alentada en medio de situaciones difíciles o problemáticas. Tiene también un propósito congregacional, el sexto, que tiene como objeto estimular al público creyente a un mayor compromiso con el servicio a Dios. Vamos viendo que es muy importante el tema de usar homilética y que no solamente tiene que ver, aunque su objetivo central sea armar un sermón, tiene que ver mucho con todo lo que hablamos cuando estamos practicando el cristianismo. Vamos a la siguiente. Y entonces vamos a poder mirar la importancia. Cada vez hay menos predicadores, dice acá, que dejan de lado la tentación de mover las emociones de quienes los escuchan, incluso con buenas intenciones, y en cambio proclamen a Dios a un mundo que necesita escuchar el Evangelio. Digo que el él está en mayúscula. Sin adornos, un evangelio que redarguya cuando es necesario y que brinde la esperanza que éste significa. Y aquí entonces vemos que cada vez necesitamos más personas que compartan el mensaje que realmente es el que nos dejaron desde un principio. No el que ha ido modificándose y el que ha ido apuntando cada vez más a las emociones para mover al público en términos superficiales. Necesitamos cada vez más predicadores que toquen los corazones de las personas que los están escuchando. Dice entonces, lo que sale de la boca del pastor o predicador alimentará el corazón de quienes lo escuchan. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, alimentar el corazón. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un repaso un poquito rápido de la historia de la homilética. Y vamos a ver algunos hitos sobre la homilética que se pueden ver, por ejemplo, en las diatribas cínico-estoicas. Eventualmente podemos escuchar que el cristianismo tiene fundamentos en el estoicismo, que fue una corriente filosófica por allá en el siglo IV a III antes de Cristo, y que era muy de carácter ético. ¿Sí? Entonces, en esos discursos de ese movimiento, de esas filosofías, se pudieron basar, vamos al siguiente puntico, las homilías judeo-helenísticas. Y aquí ya estamos pasando a ese periodo en el que se termina de construir el Antiguo Testamento,
ya hay una comunidad judía que ha sido, que ha tenido contacto con la civilización romana y que posteriormente obviamente ya se vuelve parte del Imperio Romano, de manera que las comunicaciones de los líderes judíos empiezan a tener un carácter que lo que busca es que después de las reuniones se enriquece lo que se acaba de comentar. Entonces, aquí vienen ya un poquitico salirse. Ustedes saben que en el judaísmo lo que se hace es una lectura de las escrituras. Y viene la homilética a enriquecer esto explicándolas. Luego vemos también como en el Antiguo Testamento, en ejemplos como en Ezequiel 16, que es todo un discurso homilético, o en los libros deuterocanónicos de Tobías 4 y 5, en esos capítulos, o en Sabiduría 16, 19, que hay ahí expresiones muy particulares de lo que es una homilética. Entonces, por curiosidad podemos entrar a mirar Ezequiel 16, si lo tenemos solamente en nuestras Biblias, o si tenemos el chance de mirar Tobías o Sabiduría, leer esos capítulos. En el Nuevo Testamento encontramos un muy buen ejemplo de homilética en Santiago 3, del 1 al 12. Entonces también ahí es interesante mirar cómo esa práctica que les menciono de lo judeo-helenístico, cómo se usaba la homilética. Vamos entonces a la siguiente. Luego encontramos en la patrística apostólica. ¿Cuál es la patrística apostólica? Lo que viene justo después de la resurrección de Cristo. Entonces aquí ya están los apóstoles y los seguidores de los apóstoles que empiezan a construir discursos como la Didache, que es importante también conocerla, como un libro que se llama El Pastor de Hermas o como la Segunda Apología de Justino. Son textos en los que vamos a poder entender, vamos a poder leer un poco de lo que es la homilía. Son ejemplos muy buenos. Luego viene un catolicismo temprano en el que encontramos a grandes oradores que en su momento pues obviamente lo transmitían a través de las cartas que escribían a Justino Juan Crisóstomo, se llamaba, o Agustín de Hipona, que es un gran escritor de un catolicismo temprano o de un cristianismo temprano, para no hacer demasiada diferencia hasta este momento de lo que es cristianismo tradicional o bíblico y el catolicismo temprano. Todos estos textos sobre enseñanzas cristianas. Luego viene la Edad Media, ¿no?, en donde el monasticismo y la escolástica afectan la manera como se explica y se empieza a construir lo que es dialéctica, ¿no?, a formalizar lo que es dialéctica, aunque ya existía. Y empieza en estos momentos de la Edad Media y sobre todo al final de la Edad Media lo que es una evangelización fuera de los templos. También se menciona, lo podemos ver ahí en la diapositiva, los textos que se encuentran y que son, digamos, establecidos por la Iglesia en el Concilio de Trento con respecto a que la homilía debía ser la explicación del texto bíblico que se estaba compartiendo. Vamos a la siguiente. Nos quedó repetida aquí la diapositiva. Ya entramos en tipos de sermones. Antes de empezar aquí, es importante mencionar que cuando se está terminando la Edad Media, empezamos a encontrar los primeros expositores de lo que después se llamaría Reforma, cuando empiezan los monjes a salir de sus monasterios y a compartir el Evangelio afuera. Eso es parte de lo que quiere rescatar lo que se llamó Reforma. La necesidad de llevar el Evangelio afuera, de llevarlo a las calles, de llevarlo a las plazas, de que no necesariamente tuviera que ser expuesto en un templo, sino que pudiera ser llevado a donde la gente lo necesitaba escuchar. Y sobre todo esto, y es muy importante, en un idioma que las personas lo pudieran entender. Entonces estamos empezando una migración con el final de la Edad Media y el inicio de la Reforma, en donde hablamos el lenguaje de la gente. Ya no estamos solamente explicando en latín, sino que hablamos en sus idiomas. Ahora sí veamos un poco de tipos de sermones. El primero es el sermón temático,
que hace referencia a eso, el predicador presenta un tema bíblico sin centrarse en un versículo específico, sino el conjunto de enseñanzas bíblicas sobre el tema tópico o asunto a tratar. En sermones temáticos un versículo puede servir de base, pero no de armazón para todo el conjunto. El sermón temático es básicamente hablar sobre un tema. Digamos que si hacemos la comparación de los sermones con un bosque, el sermón temático es tomar uno de los árboles y estudiarlo, y ver cómo está compuesto, y ver cómo es su forma, y ver qué especies animales están en ese árbol. Entonces es como la primera partecita. El sermón temático debe caracterizarse por ser por la unidad, por ser coherente y por tener mucho énfasis en el tema. Dentro de ese sermón temático es importante que se respondan unas preguntas. Un qué, la respuesta a este qué es lo que define el tema y define la introducción del sermón. ¿Qué es lo que vamos a explicar? Segundo, ¿por qué o para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad en el pasado para que se hubiese hablado de ese tema y cuál es la necesidad en el presente del mismo tema? Como tercero, la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿de qué manera o cuál es la naturaleza del tema? ¿Cómo responde a circunstancias, condiciones o promesas? La cuarta pregunta es ¿a quién? ¿A quién va dirigido? No es lo mismo, obviamente, hablar dentro de un templo a unas personas que, como lo decíamos al principio, ya están convertidas, a hablar por fuera de un templo en donde vamos a encontrarnos con personas que no conocen o que tienen una posición diferente con respecto a nuestra fe. Entonces, la persona. Quinto, ¿dónde? ¿Sí? Están ligados a en dónde vamos a expresar, en dónde vamos a compartir el sermón. Sexto, ¿cuánto o cuándo? No es lo mismo hablar entre semana que hablar en el oficio o en el servicio del fin de semana, de los domingos. Todos esos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de hablar un sermón y el temático responde a esas preguntas. Y un séptimo, ¿cuál es la aplicación? Clave. Ahí está la clave de los sermones temáticos y es cómo ese tema se aplica, cómo lo concluimos para llevarlo a la vida normal, a la vida diaria. En los sermones temáticos encontramos unos temas, digamos, formas especiales. El primero es un doctrinal, en donde lo que estamos hablando es de doctrinas, que pueden ser primarias o secundarias, pero en los que tomamos ese versículo que expresa una doctrina y lo explicamos, solamente ese versículo. Un segundo subtipo es el estudio bíblico, cuando estamos hablando de un tema como parte, y lo desarrollamos respondiendo preguntas en torno a un tópico bíblico sobre el cual estamos haciendo eso, un estudio bíblico. Y el tercero, cuando se trata de un testimonio. Entonces, de un versículo pasamos a un testimonio. Y lo que hacemos es que proclamamos de manera personal mi testimonio de quien está haciendo el sermón o de una persona a la que haya conocido en ese momento quien está dando el sermón, para explicar cómo ese tema se pone en práctica y cómo llega y toca la vida mía o de alguna persona. Siguiente. Entonces, otro tipo de sermón es el textual, que consiste en escoger, puede ser un versículo, pero pueden también ser varios, en donde el texto presentado hay que comentarlo a la luz del contexto y de otros versículos bíblicos o de otros temas similares. Entonces, en el ejemplo que les estaba dando del bosque, entonces ya no solamente estamos viendo el árbol, sino que empezamos a ver los árboles que están alrededor. Esa línea de árboles, el mismo tipo de árboles que hay, o si hay diferentes, para empezar a relacionarlos, para empezar a entenderlos. Entonces, veamos en la siguiente, dentro de ese sermón textual, ¿cuáles son los subtipos que podemos encontrar? Hay uno que es hilativo. La palabra es rara, pero tiene que ver con hilo. Como cuando en redes sociales hay un tema y alrededor de ese tema empiezan varias personas a aportar. Entonces son ideas que se relacionan. Eso es un sermón textual hilativo. Otro tipo de sermón textual es el analítico, en el que cada palabra del texto, o sea, vamos cogiendo ese versículo o esos versículos y empezamos a
hacer como una disección y vamos sacando pedacitos por pedacitos y los vamos analizando. Otro es el expositivo. Cuando el tema es más largo, se toman para exponer especialmente las partes que están relacionadas con el tema que se está tratando. Entonces hay partes de la Biblia obviamente que son muy extensas y cuando estamos haciendo un sermón textual, entonces tomamos de eso y empezamos a sacar, miren, esta parte es importante, esta otra parte es importante para ir explicando el tema del que estamos hablando. Y finalmente está el sintético, que es cuando tomamos o nos inspiramos en un solo versículo para hacer toda la exposición. Ahí es cuando uno empieza de pronto a decir, pero es muy parecido al tipo anterior que estábamos viendo. Digamos, y por eso traigo a colación el ejemplo del bosque. Vamos pasando de un árbol a un grupo de árboles y nos vamos agrandando en el tema del que estamos hablando. Siguiente, ahora sí. Y tenemos el sermón expositivo, que es similar al sermón textual, pero en el sermón expositivo se toma como base un largo pasaje bíblico. O sea, como les digo, entonces ya no tenemos solamente ni el árbol, ni el grupito de árboles, sino ya todo el bosque. Nos vamos agrandando en el tema. Pueden ser varios versículos consecutivos, uno o más capítulos, e inclusive podemos hablar de un libro completo. Generalmente se expone una historia, una biografía, una parábola, etc. ¿sí? El predicador desarrolla el sermón valiéndose de los siguientes recursos: narración, análisis y síntesis. ¿sí? Es más elaborado, es más extenso, va a un tema mucho más amplio. Y sí, vamos a ver los tipos de sermones expositivos. Narrativo, cuando se relatan hechos, una historia, un acontecimiento, un episodio, una parábola, un testimonio. O sea, es un tema de narrar alguna de las tantas historias que encontramos bíblicas. Expositivo, cuando se comenta y profundiza en cada versículo y también se comparan unos con otros. ¿sí? Es un tema más grande. Y sintético, cuando del largo texto que se expone se toman pensamientos resaltantes y se resumen en un mensaje central. Son parecidos, pero el alcance es mayor. Esa es la diferencia, hay que tener en cuenta eso. Finalmente encontramos un tipo de sermón que algunos autores incluyen, otros no, que se trata del biográfico. Se toma como centro de análisis una historia bíblica, pero ojo que aquí ya estamos hablando de personas o personajes. En este tipo de sermones, mientras se narra la historia, se desarrolla la enseñanza contenida en dicha historia o se narra la totalidad de esta y después se sacan las conclusiones a modo de moralejas. Algunos autores, como decía, consideran a este tipo de sermones como expositivos o como una combinación de textual y expositivo. ¿sí? Entonces, justamente porque podemos ver cómo un personaje bíblico es, por principio, un solo árbol, pero forma parte de una comunidad que es su grupo de árboles y finalmente tiene una influencia grandísima sobre todo el bosque. Entonces, fíjense cómo este tipo de sermón biográfico de alguna forma sí puede ser fácilmente relacionado con los otros tipos de sermones. Entonces, como pueden ver, no es demasiado el tema de lo que estamos abarcando en esta primera clase. Queríamos traer a la mesa la importancia que tiene la homilética. Queremos traer a la mesa un poquitico de historia y ver cómo es importante entenderla bien. En las guías que vamos a dejar, en la guía que vamos a publicar o a compartir en Classroom, voy a dejarles no solamente la guía de la clase y el video de esta exposición, sino 2 o 3 videos tal vez cortos sobre predicadores protestantes que han sido ejemplo de la manera como se utiliza adecuadamente la homilética. Fíjense, y estos son claves que los veamos. Eventualmente dejo alguna pregunta sobre estos videos para que miremos grandes personajes dentro de la manera como hacían sus sermones. Son grandes expositores y saber su historia, y eventualmente los invito también a que lean algunos de sus sermones, veamos la manera como ellos van hilando. Hay personas hablando de personajes más recientes como Timothy Keller, que ya tal vez lo han escuchado, que en las maneras cuando él predicaba lo hacía trabajando 10, 15 minutos de una manera que aparentemente era muy académica.
mucha doctrina, mucha Biblia, mucho texto, mucho versículo, pero luego de esos 10 o 15 minutos el sermón empieza a transformarse en la manera como todas esas líneas aparentemente aburridas que Keller exponía se van convirtiendo en la forma como Dios se conecta con nosotros a través de Jesús. Cuando uno ha leído sermones, cuando uno ha visto sermones de Keller, se va dando cuenta ese estilo de él, porque cada predicador tiene su estilo, obviamente. Vamos a ver herramientas de oratoria, vamos a ver herramientas de cómo preparar cómo prepararnos tanto espiritualmente como académicamente para hacer un buen sermón. Y algo que quien quiera compartir, no necesariamente en un altar o en una tarima, sino quien quiera compartir con las personas que están alrededor suyo, quien quiera compartir la palabra de Dios, va a encontrar en estos predicadores herramientas muy útiles y maneras muy hermosas de llevar libro, de llevar texto, de llevar testimonios, de llevar biografías a esa relación, que es lo que finalmente tenemos que lograr. El predicador le habla a las mentes de las personas que lo están escuchando, pero con el propósito de tocar sus corazones. Y para eso es que nos tenemos que preparar. Entonces, discúlpenme por hoy los errores que de pronto haya cometido, es primera vez. Iremos cogiendo confianza y vamos a ver cómo nos va. Entonces, gracias por estar en esta clase. Bienvenidos a todos, bendiciones para todos y que tengan buen resto de día.